del vicepresidente de Brasil, Hamilton Mourão, y quiero expresar el profundo honor de tener hoy acá, vinculándose al Grupo de Lima como legítimo representante de su pueblo, al presidente Juan Guaidó, y pido un aplauso para él por su presencia hoy. Quiero agradecer del señor vicecanciller del Perú, Hugo de Sela, que nos acompaña en la mesa directiva junto con el señor embajador del Perú, y expresar también mi complacencia y mi gratitud por la presencia hoy de dos grandes amigos del sistema interamericano, del secretario general de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro. Gracias por su presencia, señor secretario, y por la presencia también de nuestro buen amigo y compatriota, el presidente del Banco Interamericano de Desarrollo, Luis Alberto Moreno. Muchas gracias por su presencia. Agradecer también que están hoy acá varios de los cancilleres de nuestros países integrantes del Grupo de Lima, también países que se han unido a observar el desarrollo de estas jornadas. Saludar también a los representantes de distintas agencias multilaterales y, por supuesto, agradecer el liderazgo que ejerce hoy y que ha ejercido también a lo largo de estas deliberaciones nuestro canciller, el doctor Carlos Holmes Trujillo, y agradecer la presencia hoy de la señora vicepresidenta de Colombia, Marta Lucía Ramírez. Esta mañana tiene un inmenso valor. Hoy estamos reunidos acá para mostrar que hay un sentimiento grande en la región de multilateralismo cuando se trata de defender principios, ideas y valores democráticos. Hoy estamos demostrando que hay una gran coordinación cuando se trata de atender a un pueblo que ha sido flagelado y sometido por la más vergonzosa expresión de la brutalidad y del odio. Hoy mostramos que la diplomacia y el cerco diplomático y la acción multilateral es más fuerte que las amenazas o los discursos bravucones que buscan tratar de resquebrajar o de fracturar el sentimiento de unidad que tenemos todos los países aquí reunidos. Y creo además que hoy estamos poniendo las cosas en la claridad que merecen. La situación que vive Venezuela no es, como lo quieren plantear desde las expresiones de la propaganda de la dictadura, como un dilema entre guerra y paz. No, hoy estamos acá porque el verdadero dilema es la continuación de la tiranía o el triunfo contundente de la democracia, el triunfo de los derechos humanos, el triunfo de las libertades. Y creo que lo que ha venido haciendo el Grupo de Lima, dándole su reconocimiento al presidente Guaidó como presidente encargado de Venezuela y a la Asamblea Nacional como legítimo órgano que administra la democracia expresada en el Parlamento y en la defensa constitucional, es el camino que debe imperar y el camino que va a imperar. Nadie es una mentira que lo que existe en Venezuela es una dictadura oprobiosa, y el Grupo de Lima se ha constituido para denunciar esos atropellos, pero también para tomar las acciones requeridas. Lo que hemos visto en Venezuela es la erosión total de los poderes libres, de la separación de poderes. Lo que hemos visto en Venezuela es el aniquilamiento del aparato productivo. Lo que hemos visto en Venezuela es el desmonte de la prensa libre. Lo que hemos visto es la usurpación de los poderes del pueblo en cabeza de la Asamblea Nacional. Y lo que hemos visto es una crisis económica que se transformó en una crisis humanitaria
de las peores que haya visto América Latina y el Caribe en su historia reciente, y que activa y ha activado una crisis migratoria que a todas luces nunca se había presenciado en nuestro continente. Por eso el Grupo de Lima, consciente de esa situación y consciente de los riesgos que trae para la región y su seguridad el comportamiento de esa dictadura, que además ha sido permisiva con el terrorismo, toda vez que hay grupos armados ilegales colombianos en su territorio, protegidos por la dictadura, en abierta violación de la resolución 1373 del 2001, emitida por el Consejo de Seguridad de la ONU, ha permitido que este grupo tenga la firmeza y la claridad de llamar las cosas por su nombre y de tomar decisiones que muestran la solidez de nuestro trabajo. Hace un año la dictadura se sentía fortalecida, se sentía con la capacidad de pasar por encima de cualquier venezolano y se sentía además protegida en un entorno internacional. El trabajo del Grupo de Lima, el apoyo de los países del hemisferio, el apoyo de los Estados Unidos de Norteamérica, de Canadá, de Centroamérica, de Sudamérica, de la gran mayoría de países del hemisferio, y recientemente las decisiones que se han tomado también reconociendo al presidente Guaidó y a la Asamblea Nacional por la gran mayoría de países de la Unión Europea, y también recientemente de países del Asia como el Japón y el día de hoy Corea, muestra que el camino de la reconstrucción institucional ha aislado al dictador, y el aislamiento del dictador es el primer paso para que se reinicie la institucionalidad y se abra el camino a la democracia. Lo que hemos presenciado es el cerco diplomático más efectivo que se conozca en el hemisferio. Lo que hemos logrado es que no solamente hoy tengamos al Grupo de Lima y a la gran mayoría de países individualmente expresándose, sino también ver el liderazgo del secretario general de la Organización de Estados Americanos haciendo lo propio y el del presidente del Banco Interamericano de Desarrollo haciendo lo mismo. Y hoy tenemos para expresar con total claridad que esta reunión tiene que servir para que el cerco sea más poderoso, más efectivo y permita construir rápidamente esa transición que reclama a gritos el pueblo de Venezuela. Colombia hoy los recibe con agrado, y Colombia hoy tiene también para manifestar que en nuestro territorio se ha vivido con muchísima crudeza esa crisis humanitaria y esa crisis migratoria. Más de 1.2 millones de hermanos venezolanos han llegado a nuestro territorio y los hemos atendido con fraternidad y con compromiso. Sabemos que tenemos retos fiscales y sociales, pero le hemos demostrado al mundo que entendemos el flagelo que viven nuestros hermanos y aquí los hemos acogido con total determinación y buena voluntad. Y hemos también visto cómo llegan personas con frío en los huesos, con hambre, buscando el alimento diario, buscando la atención en salud y en educación, y hemos visto cómo en Colombia se ha sentido la ayuda del mundo para esas personas. Todo esto, apreciados amigos, para decir que Colombia no solamente tiene un criterio humanitario en atender a los migrantes, sino que también se lo ha brindado al Grupo de Lima diciendo que queremos que en nuestro territorio llegue la ayuda humanitaria de sus países, se pueda acopiar y se pueda facilitar la logística que permita que esa ayuda humanitaria llegue a Venezuela. Esa ha sido nuestra actitud. Esa debe ser nuestra actitud como país vecino, y también quiero agradecerle al Brasil, porque en su territorio ha buscado también propiciar la llegada de esa ayuda. Y desafortunadamente este fin de semana que pasó, pudimos ver cómo la crueldad de la dictadura en territorio fronterizo con el Brasil asesinó indígenas, cómo apelaron a la violencia para evitar que llegaran las embarcaciones que zarparon de Puerto Rico con ayuda humanitaria, y cómo
después de haber visto a los hermanos venezolanos recibir la ayuda humanitaria en territorio colombiano para que ellos en sus camiones y con sus voluntarios la llevaran al territorio venezolano, fueron agredidos cruelmente por esos círculos armados que tiene la dictadura de Venezuela, disparándole a sus propios ciudadanos y además quemando la ayuda humanitaria que buscaba llevar comida al hambriento y medicina a quien no la tiene para preservar su vida. Estos actos de barbarie los vio el mundo en vivo y en directo y a mi juicio representan el sello de la derrota moral y de la derrota diplomática de la dictadura de Venezuela. Y esto tiene que ser condenado por nosotros el día de hoy, porque no puede ser que se apele a la brutalidad, a la ignominia, para que más ciudadanos en Venezuela mueran de hambre o sencillamente porque no tienen la medicina para los tratamientos básicos. Esas escenas nos dejaron dolor, pero también hay escenas que muestran que hay contundencia y esperanza. A pesar de esos actos de violencia en el punto fronterizo con el Brasil, se logró la llegada de ayuda humanitaria. Y también vimos cómo a hoy más de 140 miembros de las fuerzas militares de Venezuela han llegado a territorio colombiano y han expresado su lealtad al presidente Guaidó y a la Asamblea Nacional, mostrando que ya están resquebrajadas por dentro y que hay un sentimiento de conciencia que se tienen que ubicar en el lado correcto de la historia para que se restablezca el orden institucional y democrático en Venezuela. Y espero, preciados presidentes, vicepresidentes, embajadores y cancilleres, que hoy el Grupo de Lima haga ese llamado. Un llamado para que las fuerzas militares de Venezuela, de una vez por todas, se ubiquen en el lado correcto de la historia y brinden su lealtad a la Asamblea Nacional y al presidente encargado para que esa dictadura llegue a su pronto final. También debo decir que vimos miles de ciudadanos llenos de entusiasmo dispuestos a cruzar la frontera para atender a sus hermanos. Lo que ocurrió el sábado no es una derrota para ellos, porque hoy estamos acá para reafirmar nuestro compromiso con que siga llegando ayuda humanitaria y que llegue el momento oportuno y adecuado para entregarla, y el territorio colombiano será siempre abierto para que llegue ayuda humanitaria de sus países y la tengamos debidamente acopiada y protegida para encontrar el momento indicado en el cual se pueda entregar. Y creo también que este fin de semana pudimos apreciar cómo el mundo entero rechazó lo que a todas luces es un crimen de lesa humanidad. ¿Qué esperábamos nosotros de esta reunión? No solamente que se siga fortaleciendo el cerco diplomático, que lo tenemos que hacer, sino que adicionalmente tomemos acciones y decisiones sancionatorias al dictador y le demos mayor legitimidad y poderío a la Asamblea Nacional y al presidente encargado. Que los activos que tiene Venezuela en nuestros países, en que son gubernamentales, sean ya declarados bajo el control absoluto de la Asamblea Nacional y del presidente Guaidó para que establezcan los mecanismos de administración. Debo también expresar que debemos hoy hacerle un llamado a la Organización de Estados Americanos para que se adopten también las resoluciones, las sanciones y las denuncias pertinentes por lo ocurrido este fin de semana, e invitar también a que el Banco Interamericano de Desarrollo, como instrumento financiero del sistema regional, contribuya a articular el plan de recuperación de Venezuela una vez termine la dictadura y la coordinación que debe existir entre todos los países. Debo también decir que la dictadura de Venezuela ha pretendido con la barbarie evitar que llegue la ayuda humanitaria, pero lo que no podrá impedir es que los ímpetus de libertad se consoliden en Venezuela. Hoy estamos demostrando que el cerco diplomático alcanzado por nosotros es irreversible, que ya no podrá ganar legitimidad el dictador,
que hoy debemos enviar los mensajes correctos, los mensajes políticos correctos, que todo el mundo se sintonice con la causa. Señor presidente de Colombia, Iván Duque, agradecido, presidente Juan Carlos Valera, vicepresidente Mike Pence, presidente Morales, vicepresidente y querido hermano Murado, canciller, secretario general de la OEA, presente también. Mi agradecimiento a todos los embajadores, cancilleres, en pro de la causa democrática venezolana. Y luego de hacer los saludos protocolares, quería pedir, humildemente en nombre de todo el pueblo de Venezuela, un minuto de silencio por la masacre que sufrió nuestro pueblo de Venezuela el día sábado 23. Que ese minuto reconforte a sus almas y a las familiares de las víctimas. Dicho esto, debo agradecer determinadamente y claramente a Venezuela, de parte de Venezuela, con Colombia, con Brasil, con Curazao, pueblos hermanos que durante estas últimas horas se han comprometido con la libertad de Venezuela como nunca antes en nuestra historia, acopiando mucha de la ayuda humanitaria que Estados Unidos, Chile y países hermanos han enviado para alivianar la crisis que sufre nuestro país. El ofrecimiento amable de países como Canadá, Europa, países conscientes de la crisis que vive nuestro país. Cuenten eternamente con que Venezuela, para defender la libertad y la democracia en la región, porque la democracia, y lo demostró con lo que sucede en Venezuela, siempre está en riesgo de las tentaciones del totalitarismo. Nuestro pueblo sabrá evitar que cualquiera de nuestros hermanos pase por lo que está pasando hoy Venezuela. La crisis humanitaria generada por décadas de un Estado fallido se transformó en millones de inmigrantes y refugiados en el continente. Es importante recuperar la democracia en Venezuela porque quienes hoy usurpan el poder amenazan la estabilidad del continente. Se trata de un régimen forajido, cuyo complacencia con grupos irregulares como el ELN, como la guerrilla, redes de narcotráfico, crimen organizado, ha puesto claramente en evidencia el talante de ese régimen. Ser permisivos con la usurpación de poder que ha llevado adelante este grupo sería una amenaza para la democracia de toda América. Además, haría que nuestros sistemas panamericanos de protección de derechos humanos y nuestras instituciones multilaterales no fueran más que un foro de intercambios sin ningún impacto directo en la vida de nuestros ciudadanos. Y es algo que no podemos permitir como pueblos hermanos. Hoy para mí significa un honor inmenso encontrarme junto a representantes de cada uno de los países que dieron un primer paso determinado en la defensa de la democracia y de los derechos humanos en la región. A 200 años precisamente que Simón Bolívar diera inicio junto a otros próceres de la democracia al camino de independencia, de libertad, de democracia, hoy uno de sus hijos más humildes, ha tenido que hacer un viaje muy similar y con un objetivo también similar: recuperar la democracia en un país, en una tierra con valores muy claros democráticos. Es importante dejar saber que los argumentos que han convocado esta reunión extraordinaria no solamente son la preocupación por la democracia, porque no la hay hoy en Venezuela. Es para manifestar, es para actuar
claramente en torno a la recuperación de la democracia en Venezuela y el respeto a los derechos humanos. Hoy el régimen de Maduro piensa que bloquear ayuda humanitaria fue un logro. Cantan victoria, bailan en Caracas sobre tumbas de indígenas. Creen que normalizando la crisis podrán resistir en un régimen como el que llevan adelante en Venezuela. Y por eso lo importante de esta reunión. El régimen de quien hoy usurpa funciones en Miraflores debe saber que el sábado fue un intento de ayudar, de salvar vidas en Venezuela. Y que la presión, ese cerco diplomático que hacía referencia nuestro hermano el presidente Duque, apenas empieza. Que la presión por reconstruir la democracia, la libertad, apenas empieza por parte de una región determinada, dispuesta a poner de su fuerza para recuperar valores fundamentales. No es un dilema entre democracia o dictadura. Es la democracia la que debe prevalecer. Han querido hacer ver que es un dilema entre la guerra o la paz. No hay dilema entre la guerra y la paz. Es la paz la que debe prevalecer. Es la protección de los ciudadanos la que debe prevalecer. El dilema es precisamente entre democracia y dictadura, entre masacre y salvar vidas. El dilema es entre generar presión política determinada o permitir masacres como la que está pasando hoy en Venezuela. Nos habríamos ahorrado todo este doloroso momento si cuando en 2015 el ataque a la Asamblea inició, en aquella ocasión probablemente no hicimos lo suficiente. Hoy podemos hacerlo. Hoy podemos avanzar clara y determinadamente. Habríamos evitado muertes si, por ejemplo, el referéndum revocatorio del 2016 habría fijado una ruta. O si, por ejemplo, el diálogo en 2017 habría sido respetado. Hoy el costo no lo pone una población determinada a exigir su libertad, determinada voluntariamente millones de venezolanos a buscar ayuda humanitaria. Hoy el costo lo pone un régimen que decidió utilizar su última línea de defensa, porque ya no tiene la lealtad de muchos de sus miembros. Utilizar presos, utilizar colectivos armados, paramilitares urbanos para masacrar a una población. Hoy es Maduro quien usurpa funciones, quien le pone costo dramático a una transición pacífica en Venezuela, que nos lleve al cese de la usurpación, a un gobierno de transición y, por supuesto, a elecciones realmente libres en nuestro país. Sin embargo, ha quedado en evidencia, en un día apenas, en un día, el mundo vio lo que Venezuela tiene sufriendo años: el desmontaje del Estado de Derecho, el ataque a la empresa privada, la destrucción del campo de los alimentos. Vieron cómo en un día, de manera vil, y creo que no tiene otro calificativo que sádica, cuando hacen quemar alimentos y medicinas en frente a hambrientos, en frente a gente que necesita medicina. El mundo entero vio lo que Venezuela tiene años resistiendo. La buena noticia, queridos presidentes, embajadores, es que Venezuela resistió. Es que los valores democráticos están presentes en cada venezolano que se moviliza, que siente, que hoy tiene esperanza de cambiar su futuro. Que hoy tiene determinación de que, a pesar de que los ataques recibidos, del sufrimiento de hoy, de nuestros pueblos aborígenes, se determina a continuar, y por eso hoy estamos aquí en Bogotá, que, como ustedes lo vieron, representó un riesgo de vida. Para los diputados, por ejemplo, que se trasladaron kilómetros para ir a buscar la ayuda, y que grupos armados los bajaron de las caravanas, arrodillaron y robaron en cada una de sus pertenencias.
El pueblo de Venezuela ha resistido, ha sobrevivido. Y hoy, en Bogotá, en esta cumbre histórica, presidentes, pide honradamente ayuda y cooperación para avanzar en esa presión necesaria que un régimen cree que resistió. Porque ya no hacen actos de gobierno, hablan de resistencia. ¿Resistencia a qué? A la democracia. Se cae el elemento narrativo que utilizaban de bloqueo. Ya vieron y el mundo vio quién bloquea la salida pacífica, la salida democrática en Venezuela. Quedó claramente manifiesto en el mundo, manifiesto en los pueblos que quieren cambio. Colegas, amigos, soy el presidente interino de ese país. Por mandato de la Constitución y apoyo de nuestro pueblo y apoyo masivo, popular, de respaldo en cada momento. Y ese país está esperando hoy oírnos, manifestar todas las acciones en el marco de la diplomacia, en el marco de este escenario, para avanzar y recuperar una democracia. Cuando apelan a utilizar fuerzas paramilitares, contratar asesinos a sueldo, es el momento de actuar. El régimen usurpador que utiliza sus contactos con grupos guerrilleros para convertir la frontera en tierra sin ley, donde la violencia convierta a sus pobladores en refugiados, insiste en decirle a sus cómplices que no se preocupen, que la régimen incapaz de accionar sin ningún respaldo mantiene un sistema perverso donde torturan y asesinan incluso a políticos, como a Fernando Albán, como a cientos que están en las calles. Son los mismos que celebraron la quema de alimentos, que cantaron eso como una victoria. Esta posición incómoda para nuestro país. Nos gustaría estar hablando de la capacidad de cooperación energética de Venezuela, de posibilidad de reactivar los comercios bilaterales, que dé prosperidad, generación de empleo. Pero lamentablemente nos ha tocado la posición incómoda hoy de venir a hablar de la atención a los migrantes, la necesidad de restablecer su estatus legal. Muchos hoy en Colombia, agradezco esa solidaridad, y de nuestros países vecinos como Perú, Argentina, Chile, todo el grupo de Lima, han tenido la generosidad. 4 millones, casi, 15% de la población venezolana. Pueden llamarlos migrantes o desplazados. Porque la única guerra real que existe en Venezuela es la de un régimen en contra de su ciudadanía, que los mantiene con hambre y bloqueando caminos que deben ser de libertad y de democracia. Todas las medidas institucionales, políticas, diplomáticas, las hemos ejercido. Ustedes lo han visto. Incluso tuvimos una reunión hace unos meses aquí en este salón y tenían la preocupación de la capacidad de unidad de la oposición venezolana. Hoy eso no hay duda en el mundo, no solamente de la unidad y la fuerza y la unión de todos los sectores en Venezuela. La determinación para avanzar de su pueblo, de su gente. Hoy no tenemos duda al respecto. Ahora es lo que podemos hacer como región, como pueblos, para precisamente acompañar esa construcción de mayoría que tomó años en Venezuela, que tomó muchos sacrificios, muchos presos políticos, muchos perseguidos, muchos exilados, mucha sangre. Pero que a pesar de eso, aquí estamos de pie. Agradecidos, pero también determinados, no solamente a volver a mi país, a ejercer funciones como presidente encargado, sino también a continuar con esa gesta y ese accionar que dará seguramente frutos, porque como lo dijo el presidente, es irreversible. La transición es un hecho en Venezuela. Hoy solo la bloquea, no solo metafórica, sino lo vimos literalmente, grupos armados irregulares hoy en Venezuela.
Imaginen por un momento ese régimen usurpador sin esas armas. Ya tendríamos una transición pacífica en Venezuela. Venezuela para no morir con la determinación de sus ciudadanos. Han tratado de hacer vender también otro falso dilema, que esto es un problema de izquierda o de derecha, que esto es un problema ideológico, esto es un problema de libertades y derechos fundamentales en un país, de derechos fundamentales para la democracia. Porque cuando no hay libertad de expresión, no hay defensa a las libertades sindicales, a la justicia social, evidentemente ahí no hay ningún componente ideológico y no se pueden amparar en esa excusa. La determinación por la libertad, el libre comercio, el respeto a la propiedad privada serán fundamentales en un nuevo gobierno de transición. Una Venezuela en manos de criminales no puede ser sin un riesgo para la región. Santuario hoy, lamentablemente, de terroristas. Y vimos hace un mes y unos días un atentado en nuestro hermano país. Y el autor material, miembro del ELN, estuvo campeando por Venezuela, utilizando nuestro oro. Luego del peor crimen ecológico que hemos visto en la región, en el arco minero, para comprar armamento. Eso también debe ser puesto en el tapete. De modo que hoy debemos encontrar una salida a la crisis. Los venezolanos estamos activamente, soberanamente, determinadamente, constitucionalmente buscando una salida a la crisis. Hemos construido capacidades en muy poco tiempo en el 2019. Movilización social, unión de todos los factores, no solamente de oposición, debo decirlo además, porque han visto a lo interno de las Fuerzas Armadas, lo han visto también incluso en la coalición dominante, cómo se ha desprendido rápidamente a nivel internacional, y de nuevo mi profundo agradecimiento. Por eso es el momento, hermanos, hermanas de toda la región, de actuar determinadamente y seguir construyendo esas capacidades con todos los escenarios internacionales posibles, en respeto a la Constitución venezolana, toda la fuerza para poder que cese esa situación dramática en nuestro país. Y debo reiterarlo, dada la crisis, hoy no podía ser sutil con los términos. Debía ser muy claro, dada la tragedia que hoy vivimos, pudimos aliviar el sábado 23 y hoy se agrava producto de la crisis humanitaria compleja que vive Venezuela. Ustedes y más de 60 países me han reconocido como presidente interino de Venezuela. En nombre de millones de venezolanos vamos a atender para obtener una solución a esta crisis sin precedentes, que ya tiene un baño de sangre en sus calles, provocada por quien usurpa funciones. Hay cientos de miles de venezolanos enfermos crónicos, sin diálisis, que hoy van a perder la vida, simplemente por la no observación de la norma, del respeto de los derechos humanos, o de nuevo el sadismo de quemar comida y medicinas. Son muchas las acciones que vamos a tomar. Ya hemos convocado acciones también de protesta cívica en nuestro país, entendiendo cuál es la línea de defensa del régimen. La vimos el sábado y el riesgo que corremos como ciudadanos, pero jamás perderemos ni la esperanza ni la determinación de ser libres. No esperen menos de mí.
No esperamos menos de ustedes. No esperamos menos del pueblo de Venezuela. No le demos menos de lo que merecen, de lo que merecemos como región, como país. Es momento de cambiar la historia. El momento es ahora. Este momento que vive nuestra región. Y tiene una significación profunda esta historia que se construye desde Bogotá, desde Cúcuta, en también una cumbre humanitaria sin precedentes, con decenas de artistas prestando su voz para que un pueblo sane heridas de años de represión. Entendemos la necesidad de amnistía y garantías, por supuesto, en la producción de un gobierno y la generación de estabilidad y gobernabilidad de un gobierno de transición que reinstitucionalice y genere esa elección libre, pero parte del cese de la usurpación, parte del entendimiento de que el tiempo cambió, parte de nosotros de que con seguridad y como dijimos, sí o sí podemos tener democracia para siempre en Venezuela y en la región. Que Dios bendiga a Venezuela, que Dios bendiga a nuestra región, pronto libre, pronto próspera, pronto hermana, de nuevo, que viva Venezuela libre. Gracias. Y el respeto de los Estados Unidos de América. Yo sé que ustedes cuentan también con la gratitud del pueblo venezolano, a los países que están aquí representados y especialmente a nuestros amigos de Colombia y Brasil. Estados Unidos está agradecido por la manera en que han avanzado para ayudar al pueblo venezolano en este momento de necesidad. Presidente Duque, su país ha aceptado más de 1 millón de venezolanos con brazos abiertos y han luchado contra los narcotraficantes, las pandillas y los tratantes de personas que han plagado a la República Hermana de Venezuela. Y también por su liderazgo cuenta con la mayor gratitud de los Estados Unidos. Y permítanme decir a todos que desde aquellos que amenacen a nuestro amigo por esta posición en defensa de la democracia, sepan esto. Colombia es nuestro socio más importante en la región y cualquier amenaza a su soberanía o seguridad enfrentará la determinación de los Estados Unidos. Vicepresidente Moro, como vi de primera mano en Manaus, el pueblo brasileño también ha mostrado gran compasión al brindar asistencia al pueblo venezolano. Y esa compasión también se vio este fin de semana en medio de los eventos trágicos que se realizaron ante el mundo. Y tienen nuestro agradecimiento. Pero lo que nos reúne hoy es el reconocimiento de todas las naciones aquí reunidas de que Nicolás Maduro es un usurpador que no tiene derecho legítimo al poder, y Nicolás Maduro debe irse. La lucha en Venezuela es entre dictadura y democracia, entre opresión y libertad, entre el sufrimiento de millones de venezolanos y la oportunidad de un nuevo futuro de libertad y prosperidad. Fue totalmente inadmisible que Maduro bloqueara cientos de toneladas de asistencia para que no llegaran a personas que las necesitaban en Venezuela. Literalmente bailó mientras que los camiones con alimentos y medicinas eran incendiados. La realidad es que hoy más de 9 de cada 10 personas de Venezuela viven en la pobreza. El venezolano promedio ha perdido 20 libras de peso debido a las privaciones y la desnutrición, y la economía se ha contraído a la mitad. Miles de niños mueren de hambre en este preciso momento. Y durante meses, alimentos, medicinas y otros suministros brindados por Estados Unidos y nuestros aliados a través del hemisferio se han acumulado junto a la frontera. Incluso mientras Maduro enviaba ayuda a sus amos en Cuba, el pueblo venezolano sigue sufriendo privaciones. Por el contrario, el verdadero líder del pueblo venezolano tomó acciones
decididas para acabar con su sufrimiento. El presidente interino Juan Guaidó emitió una orden directa a las Fuerzas Armadas de Venezuela para permitir que la asistencia humanitaria ingrese al país el 23 de febrero e instó al pueblo venezolano a demostrar su determinación con manifestaciones pacíficas afuera de bases militares del país. En respuesta, miles de venezolanos se reunieron afuera de la base aérea La Carlota en Caracas para elevar sus voces en respaldo de la libertad. Y muchos de las tropas militares mostraron su lealtad cuando se negaron a disparar a sus compatriotas. Hasta el momento, casi 200 miembros de las Fuerzas Armadas de Venezuela han decidido ponerse del lado de los ciudadanos de Venezuela y han desertado del régimen de Maduro. E incluso en medio de los eventos trágicos de este sábado, cierta cantidad de asistencia pudo cruzar la frontera de Brasil hacia Venezuela, como uno de los soldados que desertaron a Maduro para unirse a Guaidó dijo esta semana: somos millones contra 30 de ellos. 30 usurpadores no pueden negar la libertad a 30 millones de personas. Como dijo el presidente Trump, la lucha por la libertad ha comenzado. Pero los leales a Maduro se volvieron contra su propio pueblo. Ante los ojos del mundo incendiaron los camiones cargados con alimentos y medicinas necesarios desesperadamente para el pueblo venezolano. Delincuentes capacitados en Cuba con pasamontañas, conocidos como colectivos, fueron a los pueblos fronterizos disparando al azar a personas inocentes. Lastimaron a más de 300 personas y al menos 5 venezolanos perdieron la vida, incluidos miembros de la tribu indígena Pemones. Lo que hemos visto en los 2 últimos días no fue un movimiento audaz de un líder triunfante. Fue el acto desesperado de un tirano que se aferra al poder mediante la violencia y la intimidación. Desde el día 1 de esta administración, me complace decir que Estados Unidos ha reconocido la amenaza que Nicolás Maduro representa para el pueblo venezolano y las naciones de la región, incluida la nuestra. Y nuestra administración ha tomado pasos decididos para apoyar al pueblo venezolano en su lucha por recuperar la libertad. Estados Unidos ha impuesto sanciones a más de 50 funcionarios de alto nivel, así como también a la empresa petrolera estatal PDVSA, para impedir que los amigos de Maduro se enriquezcan a expensas del pueblo venezolano. Ante la Asamblea General de Naciones Unidas en 2017 y 2018, el presidente Trump instó a todas las naciones a apoyarnos en condenar y aislar la dictadura de Maduro. El 23 de enero, cuando el pueblo venezolano tomó las calles para manifestarse por la libertad y la democracia, Estados Unidos fue la primera nación del mundo en reconocer a Juan Guaidó como el presidente de Venezuela legítimo. Ha sido mi honor viajar a América Latina 5 veces en nombre del presidente para fortalecer la coalición de respaldo por una Venezuela libre y para fortalecer los lazos que unen a personas que aman la libertad a través de la región. Y estoy complacido de informar que América ha cumplido con su promesa. Nosotros nos hemos mantenido junto al pueblo sufriente de Venezuela con determinación y generosidad y seguiremos haciéndolo. Con el liderazgo del presidente Trump, Estados Unidos ha brindado más de $139 millones en asistencia al pueblo de Venezuela hasta el momento, la mayor cantidad de cualquier nación en el mundo. Las últimas 2 semanas enviamos 5 aeronaves de transporte militar con 400 toneladas de alimentos y medicinas a Colombia y Brasil. Y tal como hablamos el presidente Duque y yo hoy, nuestros esfuerzos hasta la fecha no solo continuarán, sino que aumentarán. Pese a la brutalidad de Maduro, nosotros
intensificaremos nuestro trabajo. Nosotros estamos identificando nuevas áreas en la frontera donde podemos preposicionar asistencia adicional para el pueblo venezolano. Hoy también es mi privilegio anunciar que Estados Unidos brindará $56 millones adicionales para responder a nuestros aliados en la región a medida que ayudan al pueblo venezolano que están huyendo de privaciones y opresión del régimen de Maduro. En los días y semanas venideros, Estados Unidos seguirá entregando alimentos y medicinas y refugio para aquellos desplazados por la brutalidad y privación del régimen. Y si bien estamos junto al pueblo venezolano, también debemos seguir enfrentándonos al mismo tiempo a todos aquellos que los oprimen. Muchos de sus países, como Panamá, Canadá y Colombia, han congelado los activos de funcionarios militares que aún son leales a Maduro. Nosotros los felicitamos por tal acción. Estos son pasos importantes. Bloquear acceso al régimen de los millones que han robado del pueblo venezolano. Nosotros instamos a otras naciones que aman la libertad a hacer lo mismo. Pero ha llegado el momento de que hagamos más. Muchos de sus países se han comprometido a atacar actividades corruptas y el lavado de dinero del régimen y además bloquear del sistema financiero a los peores delincuentes. A medida que el pueblo venezolano sale a las calles para recuperar su libertad, debemos cumplir con estas promesas. Por eso hoy, con mucho respeto, Estados Unidos insta a todas las naciones aquí reunidas a intensificar los esfuerzos para denegar acceso al régimen de Maduro, al financiamiento, y a que se tomen pasos para seguir aislando a la dictadura de Maduro. En primer lugar, instamos a todas las naciones del Grupo de Lima a congelar de inmediato los activos de PDVSA. En segundo lugar, los instamos a transferir la propiedad de los activos venezolanos en sus respectivos países de los secuaces de Maduro al gobierno del presidente Guaidó y hacerlo de inmediato. También instamos a todas las naciones presentes a restringir la entrega de visas para el círculo cercano de Maduro y votar para reconocer al representante del presidente Guaidó en el Banco Interamericano de Desarrollo. Estas son medidas importantes. Los miembros del Grupo de Lima deberían apoyarlas hoy y sus naciones deberían implementarlas mañana. Ha llegado la hora. Y para respaldarlos en estos esfuerzos, con instrucciones del presidente Trump, a partir de hoy, Estados Unidos impondrá sanciones adicionales sobre funcionarios del régimen, incluidos 3 gobernadores de estados fronterizos implicados en la violencia de la semana pasada y que son miembros del círculo cercano de Maduro. Estas personas trabajaron para bloquear la asistencia para personas necesitadas y suprimieron manifestaciones pacíficas mientras el tirano bailaba en Caracas. Sus acciones no quedarán impunes. En los días venideros, Estados Unidos anunciará sanciones aún mayores sobre las redes financieras corruptas del régimen. Trabajaremos con todos ustedes para encontrar hasta el último dólar que han robado y trabajaremos para devolver ese dinero al pueblo venezolano. A medida que seguimos ejerciendo presión económica y diplomática sobre el régimen de Maduro, esperamos una transición pacífica a la democracia. Pero como ha dicho claramente el presidente Trump, todas las opciones están sobre la mesa. Y aquellos miembros de las Fuerzas Armadas de Venezuela que continúan respaldando a Maduro, tengo un mensaje del presidente de los Estados Unidos. En palabras que dijo por vez primera hace una semana, digo a los miembros de las Fuerzas Armadas venezolanas, pueden elegir aceptar la generosa oferta de amnistía del presidente Guaidó para vivir su vida en paz con sus familias y compatriotas.
Pero si eligen el otro camino, continúan respaldando a Maduro, en última instancia deberán rendir cuentas. Como dijo el presidente hace una semana, a esas mismas Fuerzas Armadas no encontrarán un refugio seguro, no habrá una salida fácil, no habrá un escape, perderán todo. El presidente Guaidó no busca venganza contra ustedes. Tampoco lo desea los Estados Unidos de América. Para todos aquellos en las Fuerzas Armadas de Venezuela hoy, si toman la bandera de la democracia, el presidente Guaidó, su gobierno y el gobierno de los Estados Unidos acogerán su respaldo y les darán alivio de las sanciones que han sido adoptadas. Sabemos que lo que está impidiendo que ustedes respalden al presidente Guaidó no es la lealtad al régimen de Maduro, sino el temor por sus familias, a quienes la policía secreta capacitada en Cuba ha mantenido bajo vigilancia constante. Pero la verdad es que tras años de opresión y pobreza, tras la terrible brutalidad de este fin de semana, el régimen de Maduro se debilita día a día. Entonces, nuevamente, aquellos miembros de las Fuerzas Armadas venezolanas, por ustedes, por sus familias, por su país, les decimos, hagan la elección correcta. Acepten la sincera oferta de amnistía del presidente Guaidó y de una transición a la democracia inclusiva. Como dijo el presidente Trump la semana pasada, es el momento para que todos los patriotas venezolanos actúen juntos como un pueblo unido. Y así es. Y a los líderes del mundo también les decimos, ha llegado la hora. No puede haber espectadores simplemente en la lucha por la libertad de Venezuela. Estados Unidos insta a cada nación que ama la libertad en el hemisferio, incluidos México, Uruguay, las naciones del este del Caribe, que se nos unan en reconocer al presidente interino Juan Guaidó y a su gobierno, ya que se nos unan avanzando para respaldar la lucha del pueblo venezolano para recuperar su libertad. Y aquellas naciones que han respaldado el régimen de Maduro, tras la brutalidad que el mundo vio este fin de semana, los instamos a reconsiderar. Reconsideren su apoyo. Pónganse junto al pueblo venezolano y retiren el respaldo que brindan al régimen de Maduro. Quienes continúen apoyando este régimen solo lograrán aislarse aún más en el mundo. Nos reunimos aquí para reafirmar nuestro compromiso para con la libertad en el hemisferio. Y como dijo el presidente Trump, el pueblo de Venezuela está luchando por la libertad y la democracia y Estados Unidos de América está a su lado. A medida que el pueblo venezolano se prepara para volver a tomar las calles, les decimos desde nuestro corazón, ustedes son el pueblo venezolano que ama la libertad y sepan que no están solos. Ustedes van a hacerlo con el respaldo y las oraciones del pueblo estadounidense. Los pueblos de las naciones aquí reunidas y con los pueblos de todas las naciones que aman la libertad en el mundo. También creo que ustedes, al luchar por la libertad, van con el mayor de los autores de la libertad, que dijo en sus palabras antiguas, no teman, manténganse firmes
y verán que el Señor los librará hoy, porque donde se encuentra el Espíritu del Señor, allí hay libertad. La libertad surge de los corazones de todas las personas en el Nuevo Mundo. Y como dijo Simón Bolívar, un pueblo que ama la libertad finalmente será libre. Y con fe en esa gran promesa, y en todos aquellos que se nos han unido en la causa de la libertad por Venezuela, la fe en la determinación de nuestro presidente y el pueblo estadounidense, y fe en la fortaleza del pueblo venezolano y de aquellos que han avanzado para protegerla. Creo con todo mi corazón que el día llegará pronto y la larga pesadilla de Venezuela terminará y Venezuela una vez más será libre y su pueblo verá un nuevo nacimiento de libertad en una nación renacida en libertad. Al buen pueblo de Venezuela, busquen su libertad. Iremos con ustedes. Vayan con Dios.